La bandera que millones de niños mexicanos saludan cada lunes con la mano en el pecho y el himno en la garganta, le diseñó al hombre al que el mismo país fusiló por traidor y al que luego se dedicó, con paciencia de artesano, a borrar la historia. Ese hombre se llama Agustín de Iturbide y su historia es apenas la primera de las que vamos a contar hoy. Estimado público, bienvenidos a Cabalidades, un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal, ¿o no? Hoy vamos a hablar de los primeros años de México como país, los años en que se supone que nacieron nuestras instituciones, nuestros ideales, nuestros primeros héroes republicanos. Y te voy a ser honesto desde el arranque, es una de las historias más vergonzosas, más cínicas y más reveladoras de todo nuestro pasado, porque lo que ocurrió entre 1821 y 1833 no fue el nacimiento noble de una nación, fue un pleito de vecindad, una rebatiña, un reparto de botín de gente que se disfrazaba de idealista para no confesar que solo peleaba por el poder. ¿Sabías que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quiso ser el títere de Iturbide y solo descubrió las virtudes de la República cuando no le dieron el puesto que él pedía? ¿Sabías que Antonio López de Santana llamó a Iturbide amado emperador y meses después proclamó el plan que lo derrocó? ¿Sabías que entre 1821 y 1851 30 años, solo un presidente logró terminar su mandato completo? ¿Sabías que el chile en nogada, ese que se vende como homenaje patriótico a Iturbide, probablemente él nunca lo probó y que la historia de su origen es casi seguro un invento décadas después? Es de la historia de cómo México apenas nació y estaba enfermo, y de cómo esa enfermedad, la de anteponer el interés personal a todo lo demás, no fue un accidente de juventud. Hoy vamos a conocer a los padres de la patria republicana sin el filtro del libro de texto. Y te advierto, cuando terminemos la palabra héroe, te vas a ver distinto. Quédate, esto explica más de México de hoy de lo que te imaginas. En septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. Se consumó la independencia, y sí, conviene decirlo claro, sin la mueca del cínico. Eso importó. Por primera vez en 3 siglos, este territorio tomaba sus propias decisiones, ejercía soberanía sobre un espacio inmenso, rompía el cordón con España. Solo un trasnochado se atrevería a negar que fue un avance real. Pero aquí viene la primera incomodidad. Que la independencia haya sido real no significa que haya dejado de ser espuria. Déjame explicar esa frase, porque es la columna vertebral de todo el episodio. El entusiasmo por el nacimiento del país, las campanas, los desfiles, el nuevo escudo, tapó una verdad muy fea. Desde el punto de vista estructural, no cambió absolutamente nada. Social, cultural y económicamente, México siguió siendo la nueva España. El mismo orden, las mismas jerarquías, las mismas familias arriba y las mismas familias y masas generales abajo. Lo único que cambió fue la carátula. El viejo mundo colonial se perpetuó bajo caretas nuevas que impedían ver la realidad de fondo. ¿Qué no cambió con la independencia? No cambió la propiedad de la tierra, las mismas haciendas, los mismos dueños, no cambió el poder de la iglesia, la mayor terrateniente y prestamista del país. No cambió el sistema de castas en la vida real, aunque en el papel se proclamaba la igualdad. No cambió el peón endeudado en hacienda, ni el indio despojado, ni el tributo con otro nombre. Cambió la bandera que ondeaba y la cabeza que mandaba. El cuerpo del país era exactamente el mismo, y aquí está lo verdaderamente perverso. Antes, cuando un criollo quería frenar cualquier cambio, tenía que justificarse ante la corona española. Ahora ya no. Ahora, envuelto en la bandera de la soberanía nacional, podía denunciar cualquier intento de reforma como una intromisión extranjera. O sea, alguien proponía repartir tierra, aliviar al indio, tocar los privilegios de la iglesia, traidor a la patria. Agente del extranjero, enemigo de México. ¿Lo ves? La independencia no solo perpetuó el viejo orden, sino que le dio una coartada nueva y mucho más poderosa. Las élites que hicieron la independencia lo sabían, no eran ingenuas, rompieron con España, con perfecta conciencia de que ese vínculo congelaba el país. Se aseguraban de que nadie de afuera pudiera obligarlos a cambiar. Desde 1821 tuvieron la libertad de hacer con México y con sus habitantes exactamente lo que les viniera a la gana. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la palabra soberanía en boca de un poderoso ha significado libertad para el pueblo? Específicamente aquí en México, casi siempre significó libertad para el poderoso, libertad de que nadie le toque su negocio. Esa fue la verdadera acta de nacimiento de México, no un ideal, un candado.
veamos quiénes se sentaron a gobernar el país recién nacido, porque las fotos de familias no mienten. Tan pronto triunfó, Iturbide formó una junta provisional gubernativa, y por si quedaba duda de quién mandaba, él mismo la presidió. ¿Quiénes la integraban? Mira bien el retrato del grupo. Hombres blancos, miembros de la iglesia, la élite económica y hasta la vieja burocracia virreinal. Sí, los mismos funcionarios que habían servido al rey de España, ahora reciclados como padres fundadores. Se cambiaron el saco y siguieron en el mismo escritorio. Incluso los que llegaban con fama de avanzados, como los exdiputados que habían estado en las Cortes de Cádiz, la gran experiencia liberal del mundo hispánico, pertenecían a los privilegiados de la antigua Nueva España. Traían ideas modernas, es cierto, pero traían también sus apellidos, sus haciendas y sus intereses. El liberalismo se apellidaba y el apellido pesaba. Piénsalo un segundo, hasta la gente más avanzada de esa junta, la que había respirado el aire liberal de Cádiz, venía de arriba. El debate más progresista posible se daba entre personas que jamás habían conocido en carne propia lo que era ser el de abajo. Podían discutir la libertad en abstracto con enorme brillantez. Repartir el pan concreto nunca estuvo sobre la mesa. El único personaje que de verdad no venía amarrado al viejo orden hispano era Juan de O'Donoghue, el último jefe político español, el que había firmado con Iturbide los tratados de Córdoba. Ese personaje es víctima de la historia, porque hace una de sus obras más negras. O'Donoghue murió antes de cumplir 2 semanas en el cargo. El único que podía representar algo distinto se apagó de inmediato, como si el país hubiera decidido, desde el primer día, que no habría ningún lugar para el cambio ni algo diferente. Así que nadie en ese cuerpo del gobierno tenía el menor interés en cambiar la estructura socioeconómica del país, ni les pasaba por la cabeza. No se advertía la más mínima posibilidad de reforma de fondo. ¿De qué discutían entonces? Porque discutían, y mucho. Discutían de política, de formas de gobierno. La mayoría quería hacer un México monárquico, siguiendo la tradición española. Una minoría ruidosa se inclinaba por el modelo republicano, que llevaba ya décadas mostrando sus virtudes en el norte, Estados Unidos. Monárquicos contra republicanos, y pronto centralistas contra federalistas, conservadores contra liberales. Suena gracioso, ¿verdad? Suena a debate de ideas, a la cuna del parlamentarismo mexicano. Pero déjame decirte cómo se veía ese debate desde afuera, desde los ojos de millones de mexicanos que no eran parte de la élite. Con excepción de las clases ilustradas, los habitantes de México permanecían completamente ajenos a esas discusiones, ni las entendían y ni les importaban. Y con razón, no cambiaban en nada su vida diaria. Un peón de hacienda seguía siendo un peón de hacienda. Fuera monarquía o república, el sol pegaba igual. La historia mexicana ha enaltecido esos debates, los ha vestido de gala, los ha presentado como el momento en que el México aprendió a discutir sus destinos, y ha cerrado los ojos, deliberadamente, ante lo único que de verdad estaba en juego. No se debatía el bienestar del pueblo. Se debatía quién iba a controlar el país. República o monarquía no eran dos ideales, eran dos opciones de dominación, dos maneras distintas de repartirse el mismo botín. Las discusiones entonces, igual que las de ahora, expresaban la lucha de grupos ansiosos por acumular más poder. Defender al pueblo no estaba en la agenda. ¿Y por qué esos dos debates, monarquía o república, y muy pronto centralismo o federalismo, apacaraban toda la atención? Porque de ellos dependía, en concreto, el reparto de cargos y de poder en el gobierno que se estaba armando. Nada más y nada menos. Míralo así. Si México tomaba el camino monárquico, el gran favorecido sería el grupo cercano a Iturbide, que ya había tomado posiciones y no pensaba soltarlas. Una monarquía le permitía perpetuar en el poder a sus descendientes y a su círculo de incondicionales, a quienes podría repartir títulos nobiliarios y prebendas. Por eso lo apoyaban la iglesia y los militares más flexibles, como Anastasio Bustamante o Vicente Filisola, todos los que se veían beneficiados por las decisiones de un solo hombre. Y si en cambio se imponía la república, se evitaba que un solo grupo se eternizara, y sectores más variados de la élite tendrían juego político. ¿Quiénes favorecían la república entonces? Sencillo, todos los que no habían tenido suerte del reparto de cargo público y de títulos.
los que sabían que, si triunfaba la monarquía, el reparto de posiciones se cerraría por muchos años, y ellos se quedarían mirando desde afuera. República o monarquía no era una discusión sobre la mejor forma de gobierno, era una discusión sobre quién se quedaba dentro y quién se quedaba afuera. El otro gran debate, centralismo contra federalismo, era todavía más enredado, porque ahí se borraba hasta la línea entre monárquicos y republicanos. Había centralistas republicanos, como Fray Servando Teresa de Mier, y centralistas monárquicos, como el grupo de Iturbide. Un lío. Pero debajo del lío, otra vez, el mismo motor. ¿Quién quería el federalismo? Los que habían construido cotos de poder en las regiones y no querían que la Ciudad de México les cobrara impuestos ni les mandara en su territorio. Los caciques locales, los militares con fuerza regional que veían con recelo a los comandantes nacionales. ¿Y quién quería el centralismo? La élite política de la capital, que necesitaba concentrar los hilos de poder, y los militares sin base regional con grandes ambiciones, como José Antonio Echevarri, que sabían que solo de la mano de Iturbide, desde el centro, llegarían lejos. Otra vez, la bandera dependía del lugar en el forcejeo, nunca la convicción. Ahora te voy a demostrar, con ejemplos concretos, que la ideología en el México naciente era un disfraz, literalmente un traje que uno se ponía según su cartera. Presta atención, porque esto es de una honestidad brutal. ¿Quiénes enarbolaban la bandera del liberalismo? Esa que hablaba de libertad de comercio y de reducir impuestos. Entre ellos, los que comerciaban con aguardiente de caña. ¿Por convicción filosófica? No, porque el liberalismo prometía bajarle las contribuciones que le pagaban al Estado. Liberalismo con olor a alcohol. ¿Y quienes defendían el viejo orden conservador? La estabilidad, la tradición. Entre ellos, los que dependían del trabajo de esclavos. Necesitaban mantener unos años más el orden social que les garantizaba la mano de obra gratis. Conservadurismo con cadenas. Los grandes propietarios de tierras y la iglesia, la mayor terrateniente de todas, que preferían la inmovilidad, cualquier medida que desalentara el cambio. Porque el cambio siempre amenazaba al que ya lo tiene todo. Y en la esquina opuesta, los metidos en actividades económicas dinámicas exigían eliminar impuestos como la alcabala, ese peaje que se cobraba por mover mercancías de una región a otra, aunque hasta ahí había matices reveladores. Los que estaban cerquita del poder le susurraban a Iturbide que la alcábala no se podía eliminar, solo reducir un poquito, porque de esos ingresos ellos también lucraban. El principio se dobla justo donde empieza el bolsillo propio. Y mis favoritos, los más patrióticos, los que gritaban a los cuatro vientos que había que favorecer la soberanía expulsando a los españoles. Qué nobleza, ¿verdad? Qué amor a México, salvo que detrás de ese fervor patrio escondían una ambición muy concreta. Si expulsaban a los españoles, sus propiedades quedaban disponibles, se enajenaban, y alguien tendría que quedarse con ellas. El patriotismo muchas veces era el nombre elegante de la codicia. Y aquí está la ley que gobierna todo este periodo. Y quiero que lo memorices porque explica el siglo XIX mexicano entero. Uno era liberal o conservador, republicano o monárquico, federalista o centralista, en función del lugar que ocupaba en la élite. No al revés. La idea no producía el interés producía la idea. Primero venía el negocio, después el discurso que lo justificaba. Y esto tiene una consecuencia que quiero que veas porque no es un simple chascarrillo histórico. Si la ideología dependía del bolsillo, entonces la ideología era un pésimo mapa. Saber que alguien era liberal no te decía casi nada sobre lo que iba a hacer. Tenía que preguntar antes, ¿de qué vive? ¿Qué posee? ¿Qué teme perder? Recién ahí adivinaba su bandera. En el México naciente, para entender la política, no había que leer libros de filosofía, ni leer algún otro filósofo intelectual. Había que leer los libros de contabilidad. Y ojo, porque el disfraz servía en las dos direcciones. Un manufacturero incipiente que exigía un mercado cerrado, protegido de la competencia extranjera, y a eso le llamaba defender la industria nacional. Un comerciante que importaba barato exigía abrir las fronteras de par en par, y a eso le llamaba libertad y progreso. Los dos tenían un discurso noble y bien planchado. Los dos defendían en realidad su factura del mes. La palabra nación en esas bocas casi siempre quería decir
mi negocio. Y déjame ser justo, porque en cabalidades no venimos a hacer trampa. Esto no es exclusivo de México ni del siglo XIX. Es una constante política humana. Las ideas casi siempre llegan después de los intereses, a vestirlos de dignidad. Lo que hace especial a México no es que ocurriera, es que ocurrió tan desnudo, tan sin pudor y en un momento tan fundacional que quedó grabado en el código genético del país hasta el día de hoy. Si la ideología era un disfraz, entonces los políticos del México naciente fueron los grandes actores de vestuario de nuestra historia, camaleones, y quiero presentarte los mejores. Empecemos por el hombre que llegaría a ser el primer presidente de México. Lo sabes, es Guadalupe Victoria. Hoy su nombre está en un estado, en calles, en billetes. La imagen oficial es la del insurgente incorruptible que resistió escondido en la selva veracruzana cuando todo parecía perdido. Y eso tiene una parte de verdad, pero mira lo que la estatua no te cuenta. Cuando Iturbide proclamó el plan de Iguala y la independencia se volvió inevitable, Guadalupe Victoria salió de la selva y corrió a buscar a Iturbide. ¿Para qué? Sus admiradores dicen, con una inocencia que hasta da risa, que fue a convencer a Iturbide de mejorar algunos puntos del plan. Por favor, era un hombre sin ejército, sin poder, que llevaba años escondidos en el monte. ¿De verdad iba a cambiarle el plan al hombre más poderoso del país en ese momento? Lo que Guadalupe Victoria quería era dirigir México. Y tenía hasta una estrategia astuta. Le surgió a Iturbide que el futuro líder del país debía de ser un insurgente que nunca hubiera aceptado el perdón de los españoles. Traducción, o sea, debía de ser el mismo. Guadalupe Victoria daría la cara e Iturbide, entre bambalinas, tomaría las decisiones. El títere perfecto ofreciéndose como títere. Iturbide no le hizo caso. Y entonces, solo entonces, Guadalupe Victoria descubrió el republicanismo. Empezó a hablar de libertad, a movilizar gente contra el mismo hombre del que meses antes esperaba un nombramiento. Ese era el compromiso ideológico de nuestros grandes congresistas y futuros héroes nacionales, del tamaño exacto de un puesto sin ocupar. ¿Crees que es un caso aislado? Ojalá. Antonio López de Santana. Sí, ese Santana, al que le vamos a dedicar episodios enteros muy pronto, llamó públicamente a Iturbide amado emperador. Amado emperador, hasta que se dio cuenta de que el amado emperador no le tenía preparado ningún cargo importante en el ejército. Y ahí, de un día para otro, a Santana le brotó el republicanismo. El amor se le acabó justo cuando se le acabaron las expectativas de ascenso. Otro más, Lorenzo de Zavala, el futuro gran líder del liberalismo federalista, el cerebro detrás de la primera Constitución de México. Mientras Iturbide fue el hombre más fuerte, Zavala hizo todo por congraciarse con él. Organizó a un grupo de diputados para apoyar su administración. Solo cuando el poder de Iturbide empezó a desmoronarse, a Zavala se le reveló, de golpe, su profundo y decidido liberalismo. El patrón se repite tanto que deja de ser anécdota y se vuelve sistema. Y no creas que solo jugaban a esto los ambiciosos individuales. Provincias enteras usaban la ideología como herramienta. Fray Servando Teresa de Mier, figura brillante, valiente y con motivos para ser recordada, desde la tribuna dedicó discursos enteros a defender las libertades económicas. Muy liberal, muy moderno. Pero mira de dónde venía. Representaba a Nuevo León, a Monterrey, a una élite regional que odiaba las regulaciones porque le estorbaban a sus negocios. Su liberalismo era, ante todo, la defensa de los intereses de sus paisanos regiomontanos. No hablaba por los indios ni por los marginados. Hablaba por los propietarios que se sentían amenazados. Desde ese entonces, Monterrey se estaba quejando del centralismo. Lo mismo José Miguel y Alcocer, que quería que Tlaxcala se independizara de Puebla. Su liberalismo servía para que las élites tlaxcaltecas se sacudieran el yugo de los capitalinas. Cada quien traía su liberalismo a su manera, a su medida y cortado para su propia provincia. Y fíjate el mecanismo porque siempre es el mismo. Mientras el hombre fuerte reparte cargos, todos son sus amigos. En cuanto el hombre fuerte tambalea, todos descubren, conmovidos, que siempre creyeron en lo contrario. No es la hipocresía de un individuo malo. Es el sistema operando. En el México naciente, la lealtad tenía fecha de caducidad y esa fecha la ponía el poder. Y aquí surge una pregunta que quiero dejarte flotando. Cuando un político de hoy invoca un gran principio, la soberanía, el pueblo, la libertad, el cambio,
¿Cuántas veces estamos ante una convicción y cuántas veces ante un interés bien vestido? La historia no te da la respuesta automática, pero sí te enseña a hacer la pregunta, y saber hacer esa pregunta, créeme, es media educación política. Volvamos a Iturbide, porque su ascenso y su caída son la mejor parábola de todo este periodo. El 24 de febrero de 1822 se instaló un Congreso Constituyente, en teoría para darle una constitución al país, en la práctica para servir de contrapeso a Iturbide, y los diputados, por ambición propia, no por virtud cívica, empezaron a enfrentarlo. ¿Cómo lo atacaban? ¿Por dónde más le dolía? El ejército. Como el poder de Iturbide descansaba en las Fuerzas Armadas, el Congreso aprobó medidas para reducir el tamaño del ejército. Golpearlo en la tropa era golpearlo en el trono. Y fíjate en el detalle porque es delicioso. Los militares que tenían buenos cargos con Iturbide y que veían un futuro brillante a su lado, de pronto descubrieron un hondo patriotismo y juraban que México necesitaba un ejército grande y poderoso para defenderse de las amenazas del exterior. Los militares que no veían acomodo con Iturbide, en cambio, se rasgaban las vestiduras. ¡Qué injusticia que el ejército devora el presupuesto mientras el pueblo padece de hambre!, decían. El patriotismo o la austeridad, según conviniera el empleo a cada quien. Y el rey de esta escena, prepárate, fue nada más y nada menos que Vicente Guerrero. En este momento, uno de los mayores críticos de la excesiva militarización. El mismo Vicente Guerrero que años después, ya con el poder en la mano, repartiría dinero a manos llenas entre los militares leales a su gobierno. Lo importante nunca fue la causa, fue quién estaba arriba y quién estaba abajo. Iturbide vio el peligro, vio a los federalistas y republicanos crecer en el Congreso, vio a las élites regionales y a los militares desplazados afilando los cuchillos, y decidió actuar antes de que fuera tarde. Movilizó las fuerzas fieles a su causa. Aquelló a sus críticos y el 21 de julio de 1822 se coronó emperador. Agustín I. México se convirtió en una monarquía. Duró un suspiro, porque Agustín I gobernó un reino inestable desde el primer día. No pudo someter a los grupos que se oponían a que el poder se concentrara en un solo hombre, en una sola capital. Y entonces hizo lo que hacen todos los déspotas cuando se sienten acorralados. Reprimió a los diputados, aplastó la libertad de expresión, repartió cargos y títulos nobiliarios entre sus incondicionales, impuso contribuciones excesivas y finalmente, con una confianza suicida, disolvió el Congreso entero. Su autoritarismo y su gasto desbocado, porque el hombre dilapidaba como si el imperio tuviera oro infinito, empezaron a desgastar hasta quienes lo habían aupado. Y es que el imperio mexicano nunca fue más que una caricatura del poder de un estado. Un emperador sin dinero, sin instituciones sólidas, sin un ejército de verdad leal, rodeado de aduladores que se irían corriendo al primer traspié. Un trono de utilería montado sobre un país que ni siquiera había terminado de existir. Y aquí quiero que subrayes algo, porque desmonta un mito muy cómodo. Lo que empujó a las élites mexicanas contra la monarquía no fueron los ideales republicanos, no fue una iluminación filosófica, fueron los errores y los excesos de Iturbide. Le tomaron rencor al emperador, no a la corona. Si Iturbide hubiera repartido mejor el pastel, medio Congreso habría muerto monárquico. La prueba está en la velocidad con que cambiaron de bando. De repente, viejos admiradores de Iturbide descubrirían las maravillas del republicanismo y del federalismo. Justo cuando el barco empezaba a hundirse en 1823, Santana, cargado de ambición como siempre, proclamó el plan de Casamata. Desconocía a Iturbide y exigía una república. Se lo sumó Guerrero, ávido de tomar el poder de la mano del pueblo, y los antes fieles seguidores del emperador se transformaron, en cuestión de semanas, en republicanos convencidos. Militares como José Antonio de Echevarri, incondicional de Iturbide hasta la víspera, o Nicolás Bravo, el héroe nacional que no dudó en cambiar de bando antes de que el agua le llegara al cuello. El propio Lucas Alamán, conservador, cronista agudo de todo esto, buscó una explicación elegante para tanto oportunismo. Dijo que las élites mexicanas cambiaban de ideología tan fácil por la influencia perniciosa de las logias masónicas. Culpar a los masones era cómodo, ocultaba la verdadera razón, la protección de los intereses personales y de grupo, siempre esa. El 19 de marzo de 1823 se le dio una pensión y se le mandó al exilio europeo.
Un año después intentó volver, desembarcó en Soto la Marina, en Tamaulipas, y fue apresado y fusilado casi de inmediato. Tras un juicio expedito y lleno de anomalías, lo declararon traidor. La élite gobernante de Tamaulipas, que ya olía a tiempos de autonomía federalista, no quería ni el fantasma de un regreso al centralismo. Y un detalle muy humano que retrata la época entera. Cuando Iturbide partió al exilio, Guadalupe Victoria, el que se perfilaba como nuevo hombre fuerte del país, el que tanto había conspirado contra él, fue a despedirlo, posiblemente arrepentido de su traición. Le soltó frases efusivas de aprecio y el emperador, dispuesto con magnanimidad, le respondió ofreciéndole su amistad permanente. Dos oportunistas despidiéndose con lágrimas en el muelle. Así de contradictorio, así de teatral, era todo. Y ahora la ironía final. A Iturbide, el hombre que consumó la independencia, la historia oficial lo borró. Los liberales se encargaron de eliminar su obra. Los conservadores, décadas después, le exageraron. Hasta lo asociaron con un platillo, el chile en nogada, con el cuento de que se creó en Puebla en su honor, con los colores de las tres garantías. Salvo que los recetarios poblanos de la primera mitad del siglo XIX no mencionan el platillo por ningún lado. Todo apunta a que la historia es un invento posterior, probablemente ya de la era porfirista. Iturbide, casi con seguridad, nunca lo probó. Le inventaron un postre y le borraron la patria. Porque aquí está el dato que de verdad importa, con el que abrimos el episodio. Mientras Iturbide lo asocian con una comida que nunca probó, se olvida a propósito una de sus aportaciones reales, la bandera. La bandera tricolor de México, esa que se saluda con el pecho henchido, la creó Iturbide. Él eligió los colores, él eligió el orden. Controló la confección de la primera, cosida por un sastre de Iguala. Incluso dejó por ley que el árbol patrio tuviera siempre los colores verde, blanco y rojo, para que nadie la cambiara. Así que cada vez que se enaltece la bandera mexicana, se rinde homenaje, sin saberlo, al legado de un hombre al que el mismo país fusiló y trató de borrar. Guarda esta imagen, porque es la síntesis perfecta de cómo funcionan los mitos nacionales. No cuentan lo que pasó, cuentan lo que conviene al que está en el poder en cada momento. La historia oficial no es un espejo, es un maquillaje que se retoca según quien manda. Cuando cayó Iturbide, el poder quedó en manos de un triunvirato provisional, y una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue, literalmente, fabricar historia. Necesitaban borrar a Iturbide, necesitaban que México olvidara que el hombre que consumó la independencia había terminado como un emperador fusilado, y necesitaban darle al país un origen limpio, republicano y presentable, un pasado que no avergonzara al nuevo régimen. La solución: inventar héroes. Se decidió elevar a la categoría de próceres sublimes a Hidalgo, a Allende, a Morelos, a Mina. Se les colocó en el altar de la patria. Aunque, y esto lo hemos trabajado en episodios anteriores de esta serie, así que no lo voy a repetir, no habían sido ellos quienes consumaron la independencia. Su movimiento popular había sido aplastado años antes de 1821, pero eso no importaba. Al pueblo mexicano se le insistió con toda la fuerza del aparato oficial que solo a esos hombres y a nadie más le debía México su libertad. Así nacieron nuestros héroes patrios, no de un consenso histórico, de una necesidad política. Tapar a Iturbide. Piénsalo la próxima vez que veas esos nombres en letras de oro en el muro del Congreso. No están ahí porque la historia los eligió serenamente. Están ahí porque en 1823 alguien necesitaba con urgencia llenar el hueco que dejó el emperador borrado. Y no creas que la fábrica de mitos cerró ese año. Con el tiempo, los conservadores harían la operación inversa, rescatarían a Iturbide y exagerarían sus glorias, tratando de devolverle prestancia a la figura del emperador. Cada bando esculpiendo el mismo pasado a su gusto y conveniencia. Porque los héroes oficiales de un país no son un hecho histórico caído del cielo, son una decisión política tomada por alguien y para algo, y siempre conviene preguntarse quién los talló y para qué les servían. Y mientras las élites de la capital se dedicaban a inventar el panteón nacional, el país se deshacía entre las manos, literalmente, porque en medio de todo este caos México sufrió la primera mutilación territorial, y ocurrió en Centroamérica. La historia es reveladora. En Centroamérica, igual que en México, la independencia la habían concretado las élites, no el pueblo. Basta un dato. Gabino Gainza,
al que le llamaban padre de Guatemala independiente, había sido un comandante realista, un represor de independentistas al estilo de Iturbide. Cambió de bando cuando le convino y proclamó la independencia de la provincia de Guatemala, que controlaba militarmente desde Chiapas hasta Costa Rica. Al principio, a Gainza lo convino a asociarse al Imperio Mexicano. Iturbide le ofreció apoyo militar contra sus enemigos y un buen cargo. Iturbide mandó al comandante Vicente Filisola a mantener la región bajo control militar. Pero cuando cayó Iturbide y estalló el desorden del plan de Casamata, las élites centroamericanas aprovecharon para proclamar su independencia del Imperio Mexicano. ¿Y Filisola, el encargado de impedirlo? Aquí está el detalle que lo dice todo. Filisola estaba urgido de volver a la capital mexicana antes de que terminaran el reparto de cargos tras la caída de Iturbide. Tenía prisa por llegar a la repartición del pastel, así que se olvidó de sus órdenes, le concedió la independencia a los centroamericanos y marchó apresuradamente a México a buscar empleo. Léelo otra vez. México perdió Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, en parte porque el general encargado de retenerla tenía prisa por llegar a tiempo al reparto de puestos en la capital. El país era lo de menos, siempre lo de menos. Y lo más grave, esa mutilación no fue la última. Fue la primera de una larga serie. México pasaría el siglo XIX perdiendo pedazos, y muchas de esas pérdidas tenían el mismo ADN que la de Centroamérica. Élites más ocupadas en su pleito interno que en defender el territorio común. El mapa de México se fue encogiendo, en buena medida por distracción y por codicia. Y esto no es una exageración retórica. El patrón más doloroso al México de estos años, cada vez que el interés personal chocó con el interés nacional, ganó el personal, sin una sola excepción. Perdimos territorio, perdimos estabilidad, perdimos décadas, porque para los que mandaban, México nunca fue una patria, fue un botín en disputa. Con Iturbide fuera, tocaba el turno de la otra mitad de la élite, los republicanos federalistas, muchos de ellos, por cierto, antiguos monárquicos reciclados, los mismos que habían aplaudido la corona a Iturbide, ahora fervorosos hijos de la República. En 1824 se proclamó la primera Constitución de México y ganó el federalismo, pero no ganó por un ideal, ganó por aritmética de intereses. ¿Quién quería el federalismo? Los representantes de los distintos puntos del país que no querían que la Ciudad de México controlara sus finanzas, sus milicias y su política local. Los que habían armado cotos de poder regional y querían gobernarlos sin que la capital metiera la mano en su caja. Su lógica era idéntica a lo de muchos gobernadores de hoy, y esto lo dicen varias fuentes que estamos siguiendo, que invocan el federalismo con el único fin de controlar los recursos financieros de sus estados. Federalismo con nombre de caja fuerte. Así que México se dividió en 19 estados, aunque estados es una palabra muy generosa, eran más bien feudos, cada uno defendiendo celosamente su soberanía como estrategia para blindar privilegios. Y la división fue, desde el primer día, una invitación al pleito permanente entre los estados y el gobierno federal. Tan intenso era el recelo contra la capital que hasta los 5 territorios que ni siquiera alcanzaron a ser estados, que dependían legalmente del gobierno federal, compartían el resentimiento. Y esa división no fue un tecnicismo administrativo ofensivo, fue una bomba de tiempo. Los 19 estados feudos defenderían su soberanía con uñas y dientes cada vez que el gobierno federal intentara cobrar un impuesto, levantar una tropa o poner un poco de orden. México nació por diseño constitucional dividido contra sí mismo. Y ese diseño, hecho no para gobernar mejor, sino para que la élite regional cuidara su coto, explica buena parte de la ingobernabilidad de las décadas que siguieron. El mismo Lorenzo de Zavala, ¿lo recuerdas? El que colaboró estrechamente con Iturbide, fue la mente detrás del espíritu federalista de esta constitución. El camaleón mayor, diseñando la ley federal del país, y Guadalupe Victoria, el aspirante a títere, se convirtió en el primer presidente constitucional de México, elegido 6 días después de proclamada la Carta Magna. Ahora bien, si crees que el enredo ideológico no podía complicarse más, espera, porque en estos años entra un ingrediente nuevo. Las logias masónicas habían llegado de la mano de los europeos ilustrados, y las élites mexicanas quedaron fascinadas.
Los ritos, el secreto, el sentido de hermandad y sobre todo la posibilidad de ascender políticamente en red. Como los propios sectores progresistas tenían intereses divergentes, se dividieron en dos logias, los yorquinos y los escoceses. Te lo resumo sin la niebla del misterio, porque aquí también hay que desinflar la leyenda. Los yorquinos tendían a ser más liberales, admiraban a Estados Unidos y no por casualidad hicieron gran amistad con el primer representante estadounidense en México, Joel Poinsett, un personaje que se dedicó a impulsar las actividades yorquinas y a meter la mano en la política mexicana con notable descaro. Entre los yorquinos militaban los sectores que se beneficiaban de una sociedad más abierta y con más movilidad. Y como los más favorecidos por esa movilidad eran los mestizos y los indígenas, fue entre los líderes de esos grupos populares donde el rito yorquino penetró más hondo. Eran, por lo mismo, antihispanistas y antieuropeos, agraviados por un orden colonial que nunca los dejó subir. Vicente Guerrero, entre ellos, quedó, según varias fuentes, capturado por el embrujo de Poinsett, convencido de que México solo progresaría si se moldeaba a imagen y semejanza de Estados Unidos. Y aquí un paréntesis honesto sobre Poinsett, porque el relato tiende a pintarlo como casi un titiritero de todo. Poinsett existió, fue entrometido y sí impulsó a los yorquinos y a figuras como Guerrero, pero cuidado con el reflejo de echarle toda la culpa al extranjero. Es justamente el mismo reflejo que usaban los políticos de la época para no asumir la propia. Poinsett empujó sin duda, pero las élites mexicanas se dividieron y se traicionaron solitas, con entusiasmo, sin necesidad de que un gringo viniera a enseñarles cómo. De otro lado, los escoceses, más pudientes, proeuropeos, partidarios de no mover mucho la estructura socioeconómica, y aquí una precisión que la historia oficial ha maltratado. A los escoceses se les pinta como los conservadores. Es injusto. Comparados con los verdaderos conservadores, los escoceses eran progresistas. ¿Quiénes eran los conservadores de verdad? Los antimasones, identificados con la iglesia que veían en cualquier logia, del rito que fuera, una amenaza al catolicismo y a su viejo poder sobre la vida política. Así que la élite quedó partida en tres bandos enfrentados: yorquinos, escoceses y antimasones. Tres para complicarlo todo un poco más, pero no te dejes deslumbrar por la parafernalia. Y esto es importante porque hay toda una mitología conspirativa alrededor de la masonería, ayer y hoy. Los masones no eran seres especiales moviendo el mundo desde las sombras, eran exactamente lo mismo que el resto, grupos de interés. La logia no era un fin, era un medio. La forma más eficiente en ese momento de defender el negocio propio. Como sus reuniones eran secretas y sus símbolos extraños, los no iniciados lo imaginaron mucho más poderosos y misteriosos de lo que eran, nada más terrenal en el fondo que un masón defendiendo su bolsillo. Y para coronar el retrato, y quédate con los dos hombres que al final de la década de 1820 encarnaban las dos grandes tradiciones enfrentadas: Lucas Alamán, cabeza del conservadurismo pro-europeo con querencias monárquicas, y Lorenzo de Zavala, liberal, pro-estadounidense y ferviente republicano. Enemigos jurados, polos opuestos, el conservador y el liberal por antonomasia. Y sin embargo, ¿sabes quiénes eran los dos? Blancos, ilustrados, ricos. Los dos habían tenido siempre en la mesa puesta la oportunidad de viajar, la vida resuelta, y ninguno de los dos jamás pretendió ser parte del pueblo. Al contrario, les gustaba diferenciarse de la masa pobre e ignorante. Alamán veía el futuro de México en las manufacturas, así que defendía mercados protegidos y miraba hacia Gran Bretaña y España. Zavala hacía el dinero especulando con tierras, así que veía a la iglesia, la gran terrateniente, como competencia desleal, y por eso le convenía ser liberal, y miraba hacia Washington. Uno miraba a Londres, otro a Washington, pero los dos en el fondo defendían lo mismo: su bolsillo. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque es fácil pasarse de listo. Que Alamán y Zavala defendieran sus intereses no significa que sus ideas fueran vacías o intercambiables. Representaban proyectos de país genuinamente distintas, y esa diferencia pesaría muchísimo en las décadas siguientes. Lo que la historia nos pide ver no es que las ideas no valieran nada, es que las ideas y los intereses viajaban juntos, abrazados, y entender la política ignorando esa segunda mitad, el interés, es entenderla a medias. Y piensa el día de hoy, cuando ves en las redes sociales
a políticos, a líderes de opinión, dando sus opiniones acerca de la política liberal, conservador y otras connotaciones. Piensa, los que tienen la suficiente locución y micrófono para llegar a masas y que lo sigue mucha gente, no le afecta en nada, absolutamente nada, lo que pase en la política. Ellos siguen teniendo sus propios intereses, siguiendo sus propios ingresos y su propio privilegio. Así que no te claves tanto en lo que veas en las redes sociales, que si derecha, que si izquierda, que si centro izquierda, lo que sea que tú veas, piensa lo que hay detrás y trata de formar un criterio propio, que la verdad es muy complicado en esta época donde estamos tan saturados de información. Guadalupe Victoria terminó su periodo presidencial completo, y aunque suene a poca cosa, fue una hazaña, porque, dato para enmarcar, el primer presidente de México fue el único que logró terminar su mandato hasta 1851, el único en 30 años. Esa sola cifra te dice todo sobre la salud del país. Todos los demás cayeron antes de tiempo, derrocados, renunciados, fusilados. ¿Cómo sobrevivió Victoria? Por dos razones nada heroicas. 1. Era el primero. Derrocar al primer presidente habría mostrado ante todos que a los ambiciosos les importaba un comino la institucionalidad. Convenía esperar los 4 años y medio y quedar bien. 2. Había una amenaza externa que forzaba una tregua. España no se resignaba. Tenía tropas atrincheradas en la fortaleza de San José de Ulúa frente a Veracruz, negándose a rendirse, y durante años corrió el rumor de que preparaba desde Cuba una expedición para reconquistar México. El miedo al enemigo de afuera fue el pegamento que mantuvo apenas unidas a las élites de adentro. No es que el periodo de Victoria fuera plácido. Ojo, los rumores de asonada corrían diario, y en 1828 estalló incluso una rebelión encabezada por Nicolás Bravo. Sí, otro héroe nacional de bronce contra el gobierno del que él mismo había sido vicepresidente. Pero la tregua de las élites, sostenida por el miedo a España, aguantó lo justo para que el primer presidente llegara al final. Pero llegó 1829, y con la sucesión presidencial llegó la hora de que el pacto se rompiera. Aquí entra en escena, en todo su esplendor, Vicente Guerrero. Y necesito que manejemos a Guerrero con cuidado, porque es el personaje más delicado del episodio. Guerrero es distinto a todos los anteriores. Su origen sí era popular, un hombre de extracción humilde, de sangre mezclada, que no pertenecía al sector privilegiado. Su contribución a la independencia fue real. Resistió en las montañas del sur cuando casi todos se habían rendido o acogido al perdón. Nada de eso se le puede quitar, y no se lo vamos a quitar. Por eso mismo la historia de izquierda lo ha elevado hasta las nubes. Por fin un hombre del pueblo en el poder. Pero aquí está la lección incómoda de este bloque. Ser del pueblo no lo hizo distinto en su manera de ejercer el poder. Y algo que la versión escolar suele saltarse, la elección de 1829 fue, en el fondo, un pleito dentro de los propios yorquinos, que ya se habían impuesto los escoceses y controlaban las candidaturas. Guerrero, el yorquino radical, contra Manuel Gómez Pedraza, el yorquino moderado. Los escoceses, sin candidato propio viable, se fueron con Gómez Pedraza, y los conservadores antimasones dieron su apoyo a un tercero, Anastasio Bustamante, al que veían como el menor de 3 males. Detrás de Bustamante, moviendo los hilos, estaba Lucas Alamán, un ajedrez de logias. Las reglas eran claras. Los congresos de los estados elegían al presidente. Guerrero aceptó esas reglas y perdió. Las legislaturas se inclinaron por Gómez Pedraza, porque sabían que Guerrero, pese a su ropaje federalista, tenía un autoritarismo y buscaría centralizar el poder en su beneficio. ¿Qué hizo Guerrero al ver que perdía limpiamente? Condenó las mismas reglas constitucionales que había aceptado y apeló a la calle. Aseguró que la voluntad popular estaba de su lado, y con eso echó por la borda la frágil institucionalidad del país. El populacho de la Ciudad de México se desató, golpeaban transeúntes, saqueaban comercios. El Parián, el más importante núcleo comercial del país, cayó en manos de las masas, que se prodigaron al pillaje. El Congreso, aterrado por la fuerza de la turba, le dio la espalda al ganador legítimo, Gómez Pedraza, que huyó al exilio,
y designó presidente a Guerrero mediante la más forzada interpretación de las leyes. Así, el primer héroe popular de México inauguró también el primer fraude electoral de México. Y aquí un dato que va a resonar con cualquiera que haya visto la política mexicana de los últimos años. Guerrero inauguró un deporte que seguimos practicando, la lucha política callejera. Los plantones, los bloqueos de vías, el desconocer los resultados cuando no favorecen, la apelación a el pueblo por encima de la ley, todo eso tiene en Vicente Guerrero a su precursor directo. No inventamos nada, lo heredamos. No lo digo para enseñarme, lo digo porque es exactamente lo que quedó en el registro. Perdió en las urnas y llegó por la fuerza de la tumba, empujado por las artimañas de su mano derecha, Lorenzo de Zavala, y con el apoyo inevitable de Poinsett. Ya en el poder, Guerrero hizo lo que hacen los populistas. Cerró las fronteras a ciertas importaciones, sobre todo telas de algodón, para pagarle a los pequeños artesanos lo que habían apoyado en la rebelión, y disparó los impuestos a niveles nunca vistos desde la independencia. Y aquí seamos justos, porque el detalle importa. Guerrero hizo algo novedoso, cargó el peso tributario sobre los más ricos, según su riqueza, de forma progresiva. Sobre el papel, era hasta un avance frente al sistema tributario heredado de la colonia, una buena medida. Pero el fin no era la justicia, el fin era el control. Guerrero usaba los impuestos como garrote político contra la clase propietaria, que era su mayor crítica, y de paso, el gobierno federal se reservó el derecho a cobrarlos sin intervenciones de los estados. Concentrar el poder económico como ni el propio Iturbide se había atrevido, buena medida, propósito turbio. Y cuando lo criticaron, atacó la libertad de la prensa. Su obra maestra populista fue el decreto de expulsión de los españoles. Y ojo con esto, porque tiene doble fondo. Ya Guadalupe Victoria, influido por Poinsett, que quería sacar de México a los competidores europeos, había decretado antes una primera expulsión, pero Victoria, consciente de lo exagerada y desestabilizadora que era la medida, se hizo de la vista gorda y aplicó con tibieza, apenas prohibió que los españoles ocuparan cargos públicos. Guerrero tomó esa tibieza como pretexto para un segundo decreto, mucho más radical, sin excepciones, de expulsión inmediata. Un chivo expiatorio perfecto, culpar al extranjero de la pobreza, quedarse con el aplauso de la calle y de paso con las propiedades ajenas. La medida fue ovacionada por el populacho, sobre todo cuando poco después llegó a las costas mexicanas la fracasada expedición de la Reconquista de Isidro Barradas, que pareció darle la razón. Le bastaron 8 meses en el poder para mostrar todos los peligros del autoritarismo populista, y entonces vino el contragolpe, que fue peor. Lucas Alamán, la mente conservadora, movilizó al Congreso y a la sociedad contra Guerrero, con el apoyo del vicepresidente Anastasio Bustamante. El 1 de enero de 1830, Bustamante asumió la presidencia y nombró a Alamán su ministro más poderoso. El mismo Congreso que le había entregado el poder a Guerrero por miedo de la turba, ahora se lo quitaba sin pestañear, realineándose con el nuevo triunfador, la misma piel cambiada de siempre. Y si el populismo de Guerrero fue nocivo, el autoritarismo conservador de Bustamante fue una pesadilla. Encarceló periodistas, exilió críticos, salió con lo más recalcitrante de la iglesia y recurrió al asesinato. Guerrero se conformaba con decretos dañinos. Bustamante solo se sentía seguro eliminando rivales. Convirtió el Estado mexicano en una copia del salvaje régimen novohispano y acabó con la tenues libertad política que había sido uno de los escasos logros de la independencia, y su víctima más célebre fue el propio Guerrero. Derrotado, Guerrero se replegó a su feudo del sur e intentó organizar una resistencia popular. A principios de 1831 fue capturado por una de las traiciones más sucias de nuestra historia. Un marino y mercenario genovés lo invitó a comer a su barco, fingiendo ser su amigo, y lo entregó por dinero. Lo llegaron a Cuilapán, en Oaxaca, una farsa de juicio, idéntica a la que había fusilado a Iturbide y que en su momento el propio Guerrero aplaudió, y entonces lo ejecutaron. Todo el proceso, desde la captura hasta el fusilamiento, lo había orquestado el gobierno de Bustamante, en particular la mente de Lucas Alamán, a quien aterraban el populismo de Guerrero y el cariño que despertaba en las masas. Detente aquí un segundo conmigo, porque ese es el corazón del episodio.
El liberal popular Guerrero llegó pisoteado a la ley con una turba. El conservador Bustamante lo derrocó y lo asesinó pisoteando la ley con el ejército. Uno usó al pueblo y el otro a las bayonetas. Los dos, exactamente los dos, hundieron un poco más al país. No hay un bando bueno en esta historia. Hay dos formas distintas de destruir lo mismo. Y si la derecha está haciendo algo mal, la izquierda viene a hacer algo bueno, quita a la derecha y hace algo peor, y entonces la derecha vuelve a hacer algo bueno, quita a la izquierda, y así sucesivamente. Y así llegamos a 1833. El asesinato de Guerrero desbordó la inconformidad contra Bustamante, y en la rebelión que siguió emergió el más hábil y acomodaticio de todos los militares, Antonio López de Santana, que con astucia dejó que Gómez Pedraza terminara primero el periodo para prepararse el camino. En 1833 tomaría el poder e inauguraría una era que dominaría a México por más de 2 décadas. Pero esa es otra historia y la contaremos muy pronto. Detengámonos porque toca la pregunta grande. La pregunta por la que hicimos todo este recorrido. Las fuentes que hemos seguido cierran con varias frases demoledoras, específicamente la de Raúl Bringas Nosti. Dice más o menos esto, que hasta 1833 los héroes estuvieron ausentes de la historia de México, que solo hubo hombres calculadores con intereses precisos que se disputaron el poder con el país de rehén. Iturbide, Guadalupe Victoria, Guerrero, Bustamante, distintas caras de una misma moneda, y termina con un martillazo. No hubo héroes y no los habría. Es una frase potente y en gran parte es verdad. Vimos al primer presidente ofrecerse como títere. Vimos a Santana amar a un emperador hasta que dejó de convenirle. Vimos perder Centroamérica por prisa de llegar al reparto de puestos. Vimos al primer héroe popular inaugurar el fraude electoral y al primer campeón del orden inaugurar el asesinato político. Vimos la ideología convertida en disfraz y la patria convertida en botín. Todo eso pasó. Es registro, no es la exageración de un cínico. Y sin embargo, aquí en Cabalidades no vamos a afirmar esa última frase completa, porque decir no hubo héroes es curiosamente tan cómodo como decir todos fueron héroes. Son dos caras de una misma pereza. La versión oficial pinta santos de bronce, la versión cínica pinta villanos de cartón, y los dos te ahorran el trabajo de pensar. La verdad es más incómoda que cualquiera de las dos, y por eso vale más. La verdad es que esos hombres no fueron héroes de vitral ni demonios de caricatura. Fueron seres humanos atrapados en un sistema que premiaba el oportunismo y castigaba la lealtad del país, un sistema heredado 3 siglos antes de la colonia, donde el poder nunca sirvió al bien común porque jamás fue diseñado para eso. Guerrero tuvo valor real y pisoteó la ley. Alamán tuvo inteligencia real y ordenó un asesinato. Iturbide consumó la independencia y gobernó como un déspota. Las personas son así de contradictorias, los países que fundan también. Negar toda grandeza es tan falso como inventarla. Lo honesto no es concluir no hubo héroes. Lo honesto es entender por qué era tan difícil el ser uno. Porque el villano de esa historia no es un hombre, es una estructura. Un país donde el camino más corto al poder era traicionar. El camino más corto a la ruina era ser leal. Con esos incentivos no esperes santos. Espera exactamente lo que hubo. Y si mañana pusieras ahí a otras personas con esas mismas reglas, tendrías con toda probabilidad el mismo resultado. Y esa es la lección que de verdad importa hoy. Porque si crees que aquellos políticos fueron cínicos y irrepetibles de un pasado bárbaro, te estás perdiendo lo esencial. La maquinaria que los hizo así. Anteponer el interés propio, disfrazar la codicia de principio, usar al pueblo y desecharlo, no murió en 1833, solo aprendió a vestirse mejor. Cada vez que un político invoca al pueblo para tapar su ambición, estás viendo a Guerrero. Cada vez que alguien invoca la soberanía para blindar su negocio, estás viendo a los criollos de 1821. Cada vez que un principio cambia, justo cuando cambia la conveniencia, estás viendo a Santana diciéndole, amado emperador, a Iturbide. La historia no se repite, pero rima. Y rima porque la naturaleza del poder no ha cambiado tanto como nos gustaría creer. Entender esto no te vuelve cínico, te vuelve difícil de engañar. Y en un país en donde durante siglos los poderosos han contado con que el pueblo no entienda las reglas del juego, aprender a leer esas reglas
quizás el acto más subversivo que existe. Eso es pensar cabalmente, ver el disfraz y también al que lo lleva puesto. Hagamos el recuento. Hoy vimos nacer a México, no con el parto glorioso que nos contaron, sino con la enfermedad que arrastraría toda su vida. Una élite que confundió la patria con su propiedad. Vimos un imperio de opereta y su emperador borrado. Vimos una república de feudos disfrazados de ideal. Vimos logias, camaleones, un primer fraude y un primer asesinato político. Vimos un país perder territorio y perder décadas, porque para los que mandaban, México siempre fue lo de menos. ¿Fue todo un desastre absoluto? No del todo. Hubo una constitución, hubo el primer aprendizaje torpe y sangriento de la vida en república, hubo una bandera que todavía ondea, hubo incluso, en medio de tanta miseria moral, chispazos de coraje verdadero, pero el saldo es claro. México no heredó de la colonia un estado funcional que luego se echó a perder, heredó el caos y le puso encima una bandera y pasaría el resto del siglo intentando sobrevivir a esa herencia. En 1833 entra al escenario el hombre que va a encarnar mejor que nadie todo lo que hemos visto hoy, el maestro del cambio de bando, el que ganó y perdió más veces que cualquiera, el que la historia convirtió en el gran villano de México, para no tener que admitir que era apenas la copia fiel de todos los que vinieron antes. En el próximo episodio, Santana, el villano necesario, porque si entiendes a los oportunistas de estos primeros años, vas a entender por qué Santana no fue una anomalía, fue la conclusión lógica. Si esta historia te sacudió algo, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana y compártela con alguien que todavía crea que la política mexicana se descompuso apenas ayer. Los comentarios son tuyos. Aquí no hay narrativa sagrada, hay conversación. Nos vemos en el siguiente y piensa cabalmente.